Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal, esta semana junto a Javier Álvarez y un invitado, podríamos decir que es de la casa, porque fue panelista, fue conductor, no panelista, conductor radial durante un buen rato, Joaquín Lavín. ¿Cómo están, Gonzalo, Javier? Oye, gracias por invitarme. Invitado de lujo, invitado que tenemos hoy día. Oye, nosotros siempre partimos una sección con nuestro invitado más biográfica porque es la parte más que a la gente como que le interesa, que conoce menos. Bueno, en tu caso tu trayectoria es muy conocida y no la voy a presentar porque además es muy extensa, pero sí me gustaría preguntarte de todas tus ocupaciones, saberes u oficios, ¿cuál crees tú que es el que más te definió? Fuiste alcalde, fuiste ministro, académico, economista. Mira, yo he tenido como tres así pasiones, digamos, que se pueden resumir en comunicación de ideas, porque estuve 8 años en el periodismo. En el diario Mercurio. En el Mercurio como editor. Claro. He estado toda mi vida en la universidad, de la fundación de la Universidad del Desarrollo, a veces full time como ahora, acá con el Instituto de Emprendimiento. Yo siempre digo, y a veces no. yo siempre digo en Concepción. Exactamente, Porque como soy fundada en penquista. Concepción en 1990. Y también, obviamente, el servicio público. Quizás lo que más me define ante la gente es haber sido alcalde, porque fueron 15 años, en diferentes periodos en las ¿Alcalde Cortes. más que las candidaturas presidenciales? Particularmente la del 99, que fue una candidatura bueno, lógico, muy, las candidaturas muy presidenciales épica. como que marcan mucho, porque así uno se hace muy mucha conocido. mucha posición. Pero claro, pero en mi trabajo profesional mismo, yo creo que los 15 años de alcalde, porque fueron en la época del 90, después ahora en Las Condes hace 5 o 6 años, después en Santiago en los 2000. ¿Las Condes la primera vez fueron 2 periodos? Casi 2 periodos, porque renuncié para ser candidato presidencial. Fui elegido el 92, reelegido el 96 y el 99 me reelegido con un 70 y mucho, casi 80%. Sí, exactamente. Y ahí entonces después renuncié la campaña contra Ricardo Lagos, todo ese asunto. Después fui alcalde de Santiago, después un tiempo no fui nada, volví a la universidad, después fui alcalde de Las Condes de nuevo, ahora otra vez en la universidad. Entonces, ha sido una mezcla. Yo diría que lo que tienen en común es comunicación de ideas, el servicio público y también de ejecución. El hacer clases también es transmitir como ideas, y el periodismo también. O sea, dar a conocer cosas. Entonces, esa es la parte como que el común denominador de estos 3 trabajos distintos. ¿Y si tuvieras que elegir alguna de las experiencias? Todas fueron muy entretenidas. O sea, trabajar en el periodismo en el Mercurio me encantó. O sea, era muy entretenido. También era muy full en el sentido de 24/7, porque tenés que sacar un diario que está en blanco y tenés que llenarlo. Además de una época de gloria del periodismo, de grandes periodistas, grandes Exactamente. editores. Y en el caso mío era economía y negocios, digamos. Yo llegué a la formación de economía y negocios del Mercurio, que ustedes conocen ahora ya en grande. Eso era Claro. el inicio. Me ha gustado todo, la verdad. Yo diría que en la realización personal, tal vez ser alcalde es lo más bonito, porque tú le puedes cambiar la vida a la gente con cosas que son muy simples. Muy concretas. Y muy Sí. concretas. Desde un semáforo hasta una política social, qué sé yo, está lleno de cosas. Y Joaquín, yo siempre le hago la misma pregunta a nuestros invitados, porque sobre todo para los jóvenes, cuando terminan la universidad, ¿no es cierto?, y tienen que decidir qué hacer con su vida. Y la pregunta es, ¿dónde nace la idea del servicio público? ¿Cuándo a ti El chip. te motiva y tú dices, no, mira, yo no voy a hacer mi carrera para mí nomás, sino que voy a volcarme a lo público? ¿Dónde nace eso? ¿Dónde nace esa inquietud? ¿De qué dar referencias familiares, historias? Yo te diría, Javier, que es importante para los jóvenes, porque los jóvenes cuando eligen una profesión, a veces piensan que se encasillan. O sea, y dudan mucho. Yo elijo esto, entonces voy a estar toda mi vida en esto. No es tan así. La vida te va dando muchas sorpresas, digamos. Se cierran puertas, se abren ventanas. Yo estudié ingeniería comercial, economía, aunque en realidad como economista propiamente tal, no he trabajado, aun cuando el haber estudiado obviamente ingeniería comercial, administración de empresas, todo eso me ha servido mucho en la vida, especialmente en los trabajos del servicio Y público. después tú en Chicago. Pero también, exactamente. Yo diría que mi papá, fíjate que mi papá, que todavía vive, tiene 98 años, 98, sí, vive en sí, el campo. En Portezuelo. En Portezuelo, exactamente. Sí, Ñuble, región de Ñuble, Ñuble, claro. ex región del Biobío. Ex región del Biobío. Mi papá fue alcalde antes que yo. Ya. ¿Eh? ¿Ves? Ahí siempre Porque hay una Joaquín historia. alcalde, la gente cree que soy yo, pero Siempre hay una mi historia papá fue familiar. alcalde Siempre hay una historia de un pueblo donde vive él todavía, muy chico, que se llama comuna Portezuelo. muy rural. Portezuelo. Sí, Portezuelo. lo conozco. ¿Tu papá también es Joaquín Lavín?
Joaquín Lavín, sí. O sea, un Joaquín Lavín Alcalde antes que yo. anterior, mira. Exactamente. Mi papá, alcalde de Portezuelo, en 2 periodos distintos, concejal también, en Portezuelo. Entonces, como que y además que siempre nos incentivó, mi papá, Para preocuparse por el resto. exactamente. O Claro. sea, que había ocasiones que uno como que eran de servicio, de entregar la vida, que valía la pena como dedicarse a grandes causas, Perfecto. por así decirlo. Hay Más que algo- pasar por la vida así nomás. Claro. Hay algo de la vocación cristiana, de Cristiano, la fe, claro, ¿no? Del sí. sentido de trascendencia, que la vida tiene una misión. Yo creo que sí. Por ejemplo, tengo otro hermano que es sacerdote, vive en Lituania hace 25 En años. Lituania. Entonces, yo creo que nos marcó, mi otra hermana son profesoras de filosofía. Pero yo- Entonces, mi papá nos marcó en ese sentido de que valía la pena como entregar la vida a causas grandes. Pero yo Perfecto. voy a desclasificar 2 anécdotas. Creo que alguna se la voy a haber contado a Joaquín alguna vez. El año 99, cuando fue esa gran campaña presidencial, que prácticamente fue un empate de la primera vuelta, y que fue un golpe durísimo para la izquierda, porque Lago y su gente pensaban que ganaban en Claro, primera en vuelta. otros tiempos en que la derecha o la centro derecha no era competitiva. No tenía ni todavía, una chance. claro, La gente más joven no sabe que alguna vez la selección, ahora lo está viendo de nuevo, la selección de Chile no andaba muy bien, no era la regla ganar Copa América, y a la derecha en general le iba mal o muy mal en las elecciones presidenciales. Y yo estudié ingeniería. Fui como un joven estudiante, tenía 19, 20 años, a la famosa concentración de cierre de tu campaña. En la Alameda. En la Alameda, que cantó Miriam Hernández. Exactamente. Y me tocó ver a Joaquín Lavín, probablemente haber sido tu minuto de mayor esplendor político, ¿no? Probablemente. Yo creo que ahí fueron 100.000, 150.000 personas, que una cosa que además impresionó mucho, porque en general la derecha tampoco ha sido de estar en la calle y como juntar grandes concentraciones populares, ¿no? Y ahí fue una cosa que se desbordó y superó todos los límites. No, era gigantesca, sí me acuerdo de eso. Y había un escenario alargado, me acuerdo, y tú caminabas por arriba y hay un mar de gente, imagínate Claro. un concierto de 100.000, y además Miriam Hernández, que fue una cosa que causó mucha impresión, ¿no? Y me tocó verlo eso el año 99. Y hace un par de días atrás, yo venía volviendo por razones de trabajo, un viaje en avión en el aeropuerto Santiago del Norte, y me cruzo con Joaquín Lavín, el Pero esto profesor, fue recién, sí. recién, hace un par de días. Claro. Eran, Yo venía de Concepción. y yo venía de Mejillones, eran las 9 de la noche, y venía con su maleta el profesor Joaquín Lavín volviendo a hacer clases en Concepción. Y para mí eso es bien notable y te lo quería decir, y yo lo encuentro muy admirable porque en el fondo, después de tantas experiencias, tantas vidas, ¿no? Tú has vivido probablemente muchas vidas en una vida, digamos. Y estar todavía dedicado a la vocación de enseñar, de comunicar ideas, de tratar de aportar al mundo desde tu mirada, pero en una vocación formativa, particularmente con los jóvenes, Muy admirable. y lo encuentro bien notable. Y esas son cosas que se conocen poco, digamos, porque la gente conoce a Joaquín Nos Lavín encontramos en el aeropuerto, ahí en Sí, la salida. Sí, sí. y venía a hacer efectivamente. clases desde Concepción. Sí, y me gusta eso, me gusta transmitir ideas, comunicar y el contacto con los jóvenes también. En la Todo sala el de mundo clase. startup, tecnológico, toda esa cosa, lo he aprendido en estos últimos años, en el fondo, con ellos. Oye, y bueno, la razón además más importante de todo es que está de autor nuevamente, porque yo por lo menos te conozco 3 libros, ¿no? La Revolución Silenciosa, que fue un hit editorial. ¿Eso debe haber sido qué año? ¿89? ¿88? Sí, por ahí. Sí, me acuerdo estaba en el Mercurio todavía. Debe haber sido 87, 88, sí. Mira, y ese, por lo cuenta la historia que fue además un golpe editorial, la cantidad de libros que se vendieron, además dio mucho que hablar. Derechos de autor, me imagino, algo de haber llegado. Fueron importantes en ese momento. Fueron importantes. Y después sacaste hace un par de años, yo creo que hay algún par de libros entre medio, yo me acuerdo de otro que me llamó la atención, uno que se llamaba algo así como Las 10 Tendencias. Sí, ese fue hace unos 3 años atrás. 3 años sí, atrás. Sí, sí, por ahí. So- Ahora escribí uno antes, a propósito de lo que me pregunta Javier, que se me olvidó decirte, sobre la vida de Miguel Cast. Miguel Cast, el papá de Felipe. Sí, lo leí yo. El papá de Felipe, que se llama sí. Miguel Cast, Pasión de Vivir, Sí, que lo- fue una persona que fue... Te marcó. que a mí me marcó mucho. Fue nuestro profesor, después fue a trabajar al gobierno en esos tiempos, fue ministro de lo que sería hoy día el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, claro. Miguel Y- Cast, y es- papá de Felipe Cast, Sí, lo vi. el senador. Sí, lo leí el libro. Y él me marcó mucho a mí, Sí. y tú dices el origen del servicio público, te dije mi papá, y después en lo inmediato, Miguel Cast. Perfecto. Y por ¿Y eso ese libro qué año es? que murió a los 34 4 años. años. Muy Sí, joven, murió sí. Dejó muy una joven. huella de muy cáncer, grande. Sí, sí, sí. 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 ¿Y ese libro qué año lo sacaste? No, ese era antes. Eso Debe era haber muy sido antes. 80 y, él murió el año 83. Entonces ¿Ese puede fue haber tu sido primer poquito- libro? Poquito después. Ese fue mi primer Después libro. vino La Revolución Silenciosa. Sí, Y después saltamos hasta Las 10 Tendencias. sí. Y ahora, Y ahora, Ahora tenemos este. ahora este. Ahora vamos a mostrar aquí. recién salido del horno para que lo puedan poner en cámara. A ver si pueden hacer un zoom a eso. Bien ahí. Chile ahora es cuando. Chile ahora es Y para cuando. nuestro radio escucha, Chile ahora es cuando. Que eso, Exactamente. quienes no están, porque esto Ah, sale, que sale por no lo ven, plataformas, sale por televisión y plataforma. radio.
Sí. Libro que acaba de publicar Joaquín Lavín, editorial El Mercurio, ¿no? Sí. Editorial El Mercurio, una linda portada. Muestra de nuevo la portada para La poder portada relatarla. la portada dice mucho del libro. Sí. Ah, mira, ya. Porque es Chile. Cuenta qué es lo que es. Gulliver. Porque en el fondo, mira, claro, había Un Gulliver. un el- cuento, el digamos, gigante. que, claro, que los jóvenes a lo mejor lo conocen menos, pero nosotros lo leíamos, que era un gigante, Gulliver, que se fue al país de los liliputienses, se quedó dormido, los Que eran liliputienses unos chiquititos, ¿no? Los enanos, claro. Y ellos le pusieron hilos a Claro. Gulliver. Claro. Y tantos hilos que el gigante, digamos, quedó inmovilizado. Entonces, en el fondo, yo siento, y eso lo podemos conversar, que Chile hoy día está como lleno de hilos, que no lo dejan moverse y hay que desamarrarlo. Pero bueno, Oye, pero a mí me llama mucho la atención porque la política, después te metiste en temas de educación muy fuertes, pasaste por políticas sociales, Por fuiste supuesto, ministro de sí, sí, Desarrollo Social, ni hablar del mundo de los gobiernos locales, temas comunitarios, temas de ciudad, y ahora entra como en una nueva área, que es un área tremendamente importante para el futuro, no solo de Chile, del mundo, que es el área del futuro, de la energía renovable, del cambio climático, la transición energética. ¿Cuándo te picó el bichito para meterte en estos temas? ¿O qué fue lo que gatilló que empezase porque este ya es tu segundo libro sobre el tema? bueno, el bichito lo he tenido siempre. De hecho, La Revolución Silenciosa, a la cual tú aludiste, de un libro hace 30 años atrás, un poco, no es lo mismo, son otros tiempos, pero mostraba un poco las ventajas comparativas de Chile, lo que Chile tenía para ofrecer al mundo, ¿ya? Y ahora esto ya es mucho más, digamos, porque Claro. yo siento que a Chile le llegó su momento, como quien dice. ¿Eh? O sea, en el fondo, hoy día Chile tiene lo que el mundo necesita. O sea, como que se le han, no lo estamos viendo, ¿eh? Como que se le han alineado los Los astros, los absolutamente. astros a Chile. O sea, el mundo quiere desesperadamente, porque tiene que luchar contra el calentamiento global, lo que Chile tiene. ¿Ah? Entonces, primero hay una parte del libro que decir, oye, miren la riqueza de Chile. O sea, la riqueza natural, la riqueza climática y la riqueza geográfica. Analiza esas tres riquezas y en qué se traduce y por qué. Y después dice, bueno, pero, pucha, lamentablemente como que no estamos viendo esto, tenemos demasiado amarrado a Chile y hay que soltarlo para que sea grande, porque estamos sentados en una mina de oro. O sea, tenemos lo que el mundo necesita hoy día. Ahora, tenemos, claro, cosas valiosas. La pregunta es, ¿qué nos pasa? ¿O por qué? Porque no creo que nos hayan amarrado, yo creo que nos Autoamarramos. nos autoamarramos, Nos autoamarramos. nos hicimos un tackle de judo y nos quedamos inmovilizados. Y yo siento que esto ya lleva un buen rato, porque hace 20 años atrás, hace 25 años atrás, yo me acuerdo cuando aludíamos a las campañas presidenciales de fines de los 90, comienzo de los 2000, Lagos, que era un presidente de izquierda, hablaba de crecer con igualdad, pero era crecer. Y hace un par de años atrás hablábamos de decrecer, o sea, lo que estaba de moda, y que además yo creo que culturalmente entró muy fuerte, ¿no? Gente más joven que empatiza con ese argumento. Entonces, ¿en qué minuto? A ver, ¿estábamos equivocados y en realidad hay que decrecer un poco o la fiesta fue demasiado buena y estamos todavía con la resaca del carrete? Mira, quizás es bueno primero mencionar la... O sea, este es un libro optimista. ¿Eh? Toda- Eh, A mí me subió el ánimo, yo lo leí completo y un la libro verdad que optimista, porque uno lo termina quizás de vale la leer. pena mencionar primero lo que tenemos. ¿Eh? O sea, en el fondo, uno, la riqueza natural. O sea, Chile tiene el mineral más importante para luchar contra el cambio climático, que es el cobre. ¿Ah? La demanda por cobre, por ejemplo, el cobre que se va a ocupar de aquí 2025 al 2050 es en cantidad tanto como todo el cobre consumido de 1900 hasta ahora. Y eso es Todo el mundo básicamente necesita cobre. electrificación. Exactamente, porque en el fondo todos los cables son de cobre, el mundo quiere electrificarse, o sea, descarbonizarse y para eso electrificarse. Entonces hoy día la construcción. Aquí estoy mirando el estudio, está lleno de cables. ¿Ah? Enchufes, cables, artefactos, las casas lo mismo. Digamos, una casa de hoy día tiene 100 kilos más de cobre que una casa de hace 50 años atrás. Bueno, obviamente toda la inteligencia artificial, los data centers, cobre, la transmisión de Y cobre, todo eso es cobre. Los autos eléctricos, cobre. La propia producción de energía renovable requiere mucho más cobre que una central a carbón, por ejemplo. Una central a carbón tenía poco cobre, Exactamente. pero una central fotovoltaica o una central eólica requiere mucho cable. Claro. Entonces, Oye, además cables para conectar esa Para conectar central esa- con la claro. línea de transmisión. Entonces, tenemos como el mineral más importante para el cambio climático. Bonus track tenemos litio, que es clave en las baterías. El cobre es el mejor transmisor de electricidad, pero el litio es el mejor almacenador de energía en espacios pequeños. O sea, tu celular tiene litio.
son 7 gramos. Pero un auto eléctrico puede tener 70 kilos de carbonato de litio. Entonces, a la medida que el auto eléctrico aumenta, el litio es la clave. Y tenemos otro mineral muy cerca de Concepción. En Penco, donde que yo viví en Penco. Tú viviste en Penco. Mi mamá Entonces, era la farmacéutica de Penco. y esto sí que no lo entiende nadie, ¿eh? No lo entiende nadie, porque nadie sabe de qué se trata, pero es un mineral clave que se llama las tierras raras. Absolutamente. Y de hecho, si tú ves a Trump hoy día, Trump lo único que quiere es ¿de dónde consigo tierras raras? Sí, Ucrania deme tierras raras. porque- ¿Por qué? Porque las tierras raras, el 90% de la refinación está en China. Claro. Oye, Y las tierras raras son imanes, magnetos. Javier Álvarez, que es ingeniero químico, Ya, ¿puede ¿quién nos explicar diga? qué componente o qué son las tierras raras? Bueno, primero que nada se llaman raras porque hay poco. Exactamente. Hay poco. Ah, es verdad, el nombre Claro. no es un accidente. No, Y es muy difícil sacarlas. están en muy pocas concentraciones en algunos minerales, en roca y en arcilla. En caso de Chile tenemos en arcillas Exactamente. y son componentes que se usan en muy pocas proporciones en los magnetos, Imanes. en los imanes, en las pantallas. Por lo tanto, todo lo que viene como producción moderna de electrificación la requiere. Y además es súper estratégico, porque el que no lo tiene no lo puede hacer. Y por eso Oye, Estados porque Unidos... además está el tema de las armas. En el armamento El se usan, armamento. los misiles se usan. Oye, pero ¿y esto si fuera la tabla periódica? Estamos hablando de aquellos que están Sí. abajo a la Abajo. derecha. Disprocio, Cronio, terbio. No me lo hagas recitar los No, 17. pero son- neodimio, Neodimio, exactamente. Claro. O sea, son cosas que no son... Pero esto no lo sabe nadie en Chile casi. ¿eh? Claro. Tierra rara, todo el mundo dice, ¿qué es esto? Porque Bueno. es raro el nombre y es raro todo. Vamos a volver con el, ¿cómo? Nirbio, Terbio y las tierras Neodimio. raras. Creo que era un corte. Y el disprocio. Y disprocio, claro. Y el disprocio, y volvemos a una pausa en la hora liberal con Joaquín Lavín. Estamos de regreso con el Terbio, el Nirbio y el Disprocio en la hora liberal, la tierra rara, y nuestro invitado estrella esta semana, Joaquín Lavín, de su nuevo libro de Editorial Mercurio, Chile, ahora es cuando. Muéstralo, Joaquín, nuevamente, Vamos a mostrarlo. para que quienes puedan verlo en las plataformas o por televisión por cable, pueden ver ahí, Chile, ahora es cuando, Joaquín Lavín. Oye, Joaquín... Un llamado al optimismo, yo le pondría abajo. Sí, salvo que por autogoles que lo hemos hecho nosotros mismos, fuimos de alguna forma amarrando a Chile. Porque el año pasado nosotros quedamos felices porque dijimos Chile exportó 100.000 millones de dólares. Fue como un récord. ¿Eh? Claro. Chile superó la barrera de la exportación de 100.000 millones de dólares. Pero eso es por los precios. Por ejemplo, porque el precio del cobre está a 4 dólares. Pero si tú ves las cantidades, y ahí está el amarre, nosotros vendemos la misma cantidad de cobre que hace 15 años atrás. 5,5 Ve- millones de toneladas. Exactamente. Ahí está pegado. Está pegado. O sea, de vendemos, hecho- oye, la misma cantidad de salmones o un poquito menos que hace 10, 15 años atrás, y vendemos la misma cantidad de, no sé, productos forestales, un poquito menos también, Claro. que hace 10, 15 años Los atrás. salmones estamos Entonces, pegados en 1 millón de toneladas, pegados, y Noruega exactamente. Entonces, crece como cañón. amarramos Chile, los motores, los grandes motores, les pusimos como, por así decirlo, palitos en la rueda de la carreta, y al final lo paramos. Eso Y de como- repente viene el gobierno, por ejemplo, y dice, quiero construir una cárcel. Ya, se necesitan cárceles al margen del lugar, da lo mismo, pero y el propio gobierno se da cuenta, oye, pero ¿cómo? ¿Cuánto Cárcel me voy a demorar? Express. ¿Cuánto me voy a con demorar en fast construir una track. cárcel? 10 años. No, entonces necesito una ley especial para construir una cárcel, porque hemos puesto tanta permisología, tanta grasa entre medio, burocracia. tanta burocracia, que al final un proyecto importante en Chile se demora 10 años o más. digo. Oye, unos datos que muestran o ratifican lo dramático que es el tema de cómo ha evolucionado, o lo poco o nada que ha evolucionado la economía chilena en materia de recursos naturales en los últimos años. En materia de cobre estamos pegados, ni siquiera pegados, hemos disminuido en el margen, hubo un pic de 5,5, 5,8 millones de toneladas anuales de extracción de cobre hace, no sé, 10 años atrás, y hoy día creo que fueron 5,3 el último año. En salmones, tú lo dijiste, Javier, 1 millón de un toneladas. millón pegado, mientras los noruegos dijeron vamos a triplicar nuestra producción de aquí a los próximos 10 años. Después la industria forestal, completamente estancada, digamos. Incluso no- disminuido por, Claro, por las tomas del por problema de la por Araucanía. los incendios. por en la el fondo, violencia, no los se reponen los bosques. incendios y las Y los bosques que tomas. son claves para absorber carbono por el tema del cambio climático. Sí. Claro, entonces, y de hecho en el tema de la minería del cobre,
lo más impresionante de todo es que todos los proyectos hoy día que se están discutiendo, proyectos que son inversiones de miles de millones de dólares que toman mucho tiempo por la permisología, en esencia Brownfield. son expansiones de proyectos existentes. No hay proyectos nuevos. O sea, hacer una mina nueva hoy día en Chile es prácticamente imposible. Y ni hablar de construir la desaladora que requiere ese proyecto minero. Entonces, ¿cómo podemos sacudir esto? Porque yo no sé si es una cuestión cultural o política, que necesitamos ciertas mayorías parlamentarias para hacer las leyes que extraen estas cuestiones, pero yo siempre he pensado que la política sigue la cultura, ¿no? O sea, en el fondo lo que piensa mayoritariamente la gente, los políticos básicamente lo siguen, digamos, y le hacen caso. Entonces, ¿somos los chilenos finalmente los que tenemos que cambiar el switch? Yo pienso que sí. Y el objetivo de este libro un poco es provocar la discusión sobre eso. O sea, yo creo que a la larga son los chilenos los que tienen que decir, oye, yo quiero que se haga la planta de hidrógeno verde en Magallanes. O Claro. yo quiero que se haga la planta desaladora en tal parte. Porque al mismo tiempo nos estamos transformando, y ahí lo dice, en economía verde. De verdad. O sea, Sí. energía solar, energía eólica, hidrógeno verde, combustibles verdes, amoníaco verde, desalación. Todo eso viene en Chile. Entonces, yo creo que para que esto resulte de verdad, son los chilenos los que tienen que decirle a los políticos, entre comillas, oye, yo quiero que esto se haga. Porque si no, Chile está así estancado, los hijos están comenzando a vivir por primera vez en 40 años peor que la generación de sus Anterior, padres. claro. Comprar una casa No se pueden comprar una casa. para un hijo es mucho más difícil que lo que fue para el papá, porque Oye, el papá macho- tenía crédito a 20 años, 30 años, ahora Claro. no. Matrimonio Entonces, joven, arrendar es muy difícil, es Muy muy difícil. costoso, y esa es la razón por la cual muchos están decidiendo no tener hijos. exactamente. Entonces, en el fondo, tú tienes que provocar como un remesón en Chile. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo- Un remesón que haga que la gente finalmente diga, porque siempre tú vas a encontrar razones para parar un proyecto. No, mira que este proyecto, el proyecto de las tierras raras está parado porque de Con los acuerdo naranjillos. a la CONAF Con los había naranjillos. 10 naranjillos, eran 6, ahora son 10 naranjillos. Naranjillo es un árbol silvestre, se vende en un vivero, se vende a 10.000 pesos. Eso era la Ah, columna de Jorge Quiroz. Exactamente. Entonces, ¿cuánto 10 nos cuesta la...? naranjillos? Pero es una especie protegida al menos. ¿o Por no 10 está? naranjillos, más o menos, pero por 10 naranjillos tú estás No, digamos, lo pueden mover para el lado. frenando ¿no? una inversión. O ir al vivero y comprar 100 naranjillos. Claro, de Claro, cientos va a ser una cientos de compensación. millones de dólares. Y que además va a ser clave para luchar contra el cambio climático. Entonces, como estamos haciendo un autogol, por proteger 10 naranjillos, bueno, no sé cuánto carbono está llegando porque no estamos entregando suficientes tierras raras al mundo. Claro. Entonces, nos llenamos de autogoles. Y el problema es que, además, es que no estamos solos en el mundo. O sea, hidrógeno verde puede haber también en Uruguay. Energía solar puede haber también en Texas, no tan buena y tan barata como la del desierto de Atacama, pero también hay allá. O bosque también hay en Brasil. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Que estas empresas ponen fichas en diferentes países, dicen, aquí puedo hacer el bosque aquí o el bosque allá, Claro. y después ven entonces la permisología. Y en Brasil... Y si Brasil lo hace más rápido- Un año te demoran en conseguir los permisos para instalar una celulosa. Bueno, digamos. eso leí el Sí. otro día que un Sí, pues. empresario decía que en Brasil habían avanzado en un año, En un año. lo que en Chile en Ah, 4. No, en se- Chile antes de un año ni siquiera puedes No, y para qué presentar hablar el de- estudio ambiental porque o sea, se demora en campaña, en estudio, en Yo especialista, creo en que el arqueólogo, proyecto- muchísimo. creo que el Entonces, en el proyecto- fondo, hoy día tú necesitas un remesón que te ponga por lo menos a la par o un poquito mejor que Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, te diría yo. O sea, porque, por ejemplo, yo sé que hay un proyecto que baja 30% el tiempo de los... Ah, el permisos. proyecto de ley Sí, del sí, Ministerio de está. Economía. Pero en el fondo eso Más de lo mismo. no es nada. En el Sí, fondo, es nada. yo no necesito bajar de 11 años a 8 años. Yo necesito bajar a 2 años. ¿Qué opinas Ese tú es de el la punto. teoría de Sebastián Edwards? Derogar para reemplazar. ¿Te gusta o no? Derogar, A mí, o sea, derogar yo- todo y tener preparado un proyecto de ley para que Yo reemplace creo que va a haber que hacer algo así de Como un fuerte. borrón y cuenta nueva. Exactamente. casi Un- omnibus, un ómnibus. Un reseteo, exactamente. A mí por lo menos me encanta la idea. Yo con Gonzalo lo hemos conversado harto. Hay diferentes fórmulas. Y Gonzalo al principio me decía, pero eso es demasiado, ¿no? No. Yo le dije, aquí hay que derogar todo. Exactamente. Porque, En el fondo tú tienes que poner las restricciones, proteger el medio ambiente. Pero en el fondo crecimiento económico y protección del medio ambiente, se pueden hacer las dos cosas bien. Tú no tienes que llegar al crecimiento económico parado, como estamos hoy día en Chile, por proteger el medio ambiente. Porque tú puedes conciliar las dos cosas. absolutamente. Y eso es lo que tienes que hacer. Pero en el fondo pusimos tanta grasa, tantos permisos, que, no sé, pues, el Consejo Monumental Nacional encuentra cualquier cosa y para la excavación del metro La por chapita, meses. la digamos. chapita de Coca-Cola. Sí. Oye, hay un Ese dicho, tipo de cosas. hay un Entonces- dicho, no sé si atribuirle, creo que Churchill, o me puedo equivocar, no sé, pero que un optimista es como un pesimista mal informado. y a mí me pasa, a propósito, yo no puedo estar más de acuerdo, porque obviamente el sistema yo encuentro que está podrido, o sea, ya no tiene vuelta. Es muy difícil salir de esa anomia institucional que se generó en materia de permisos para proyectos de inversión en Chile.
Pero lo que yo veo difícil de todo esto, y te quería plantear un poco el punto, ¿no? Porque yo creo que el problema, tú mencionas industrias nuevas, por ejemplo, data centers, almacenamiento de energías renovables. Chile es riquísimo en eso, o tiene muchas posibilidades. La minería verde, los combustibles carbono neutrales, los e-fuels, ¿no? Los alimentos sustentables. Entonces, tenemos un montón de posibilidades, pero el problema es que, como bien lo muestra la portada, estamos amarrados por los hilos que nosotros mismos tejimos, ¿no? Como que somos la araña que se enredó en su propia telaraña. Y a mí el pesimismo me llega cuando pienso que cualquiera de estas ideas, que son súper buenas ideas en teoría, son muy geniales, al final todo tiene que ir al Congreso, ¿no? Porque tú no puedes hacer una derogatoria de leyes sin leyes. Una derogatoria de leyes se hace con leyes. O un nuevo sistema de Tramitación ambiental. regulación de los proyectos requiere un esfuerzo legislativo importante, y en un parlamento con 22 partidos, con cero liderazgo, con irresponsabilidad al por mayor exponencial y con un populismo desatado, veo que es muy difícil que pase. Me encantaría que pase, digamos, y quizás se abra una ventana, porque de repente pasan cosas, pero lo veo muy difícil. Yo creo que se abre una ventana, que la ventana es a los comienzos del próximo gobierno, pienso yo, porque siempre las ventanas, si hay un nuevo gobierno, tiene que, ya este gobierno no lo hizo. Claro. Va a tener que haber un nuevo gobierno, y ese nuevo gobierno aprovechar el impulso del primer año. Pero yo creo una cosa, y está planteada en el libro, y yo sé que esto es más polémico y puede discutirse, digamos, y puede haber diferentes fórmulas, pero en el fondo yo creo que tú tienes que, de verdad, hacer a los chilenos socios del crecimiento y socios de la eficiencia del sector público. Socios. A ver, Y que la gente ¿qué le significa diga a los eso? políticos: yo quiero que ese proyecto de 16.000 millones de dólares de Total Energy de hidrógeno verde en Magallanes se haga. Yo quiero que la gente diga: yo quiero que las tierras raras se hagan. Y para mí esa sociedad, hoy día la gente, y te lo digo porque por experiencia práctica, me tocó ir a Valdivia hace unos tiempo atrás, y yo le hablaba entonces del litio en Atacama, en el Salar de Atacama. Y la gente allá me decía: bueno, pero ¿yo qué voy a ganar con que saquen el litio? No, mira, es que va a ganar porque Va a ganar, pagar impuestos, claro. el Estado va a recaudar más. Ah. ¿Ya y qué? Entonces va a haber mejores políticas sociales. No, mira, no, burocracia, Se la van a perder roban, la plata, se la van a la robar. fundación. La Exactamente, licencia, la licencia. No va a llegar nada, no va a llegar nada. Entonces, yo creo que en el Chile de hoy, en la desconfianza que hay con el Estado y con todo, es tan fuerte que tú necesitas hacer algo muy disruptivo. En algunas partes existe. ¿Qué significa? Tiene que haber un fondo que se va llenando por dos vías, a mi juicio. Vía 1, cada vez que la economía crece más del 3%, por ejemplo, en vez del 3 crece al 4, hay 800 millones de dólares de recaudación extra para el fisco. No va al fisco, va al fondo, va a ese fondo, para la gente. Cada vez que tú reduces el gasto público, yo quiero que la gente diga: yo quiero reducir el gasto público. O sea, señores, si yo reduzco el gasto público 1.000 millones de dólares, 500 millones, la mitad va a ir a este fondo. Y ese fondo se va llenando, y al cabo de un tiempo, 3 años, algo así, empieza a repartir dividendos entre los chilenos. Y yo hago realidad que el litio es de todo, que el cobre es de todo, que el clima mediterráneo es de ¿Le todo, pusiste que nombre al fondo? que el viento es de todo. Porque está buena la idea. No tiene nombre. Fondo no noruego. tiene nombre. Oye, pero ¿y algún ejemplo parecido real que algún país haya implementado? Bueno, primero hay un fondo. Primero, la tendencia general es cada vez más que las platas, ya sea de las políticas sociales o de todo, o sea, las políticas sociales se repartan en plata. Porque para que no quede en burocracia. Eso ya lo vimos durante el COVID y lo vimos. Pero fondos de este tipo, el fondo de Alaska, por ejemplo, es un clásico que se va llenando con el petróleo. Yo lo puse en el libro, me llamó la atención, por ejemplo, que Joe Biden aprobó un proyecto que fue muy polémico, un proyecto Willow, que queda en Alaska, incluso queda en un parque nacional, que es un proyecto petrolero, de petróleo, que causó mucho impacto. Estaban todas las ONG ambientalistas ahí, digamos, con sus carteras, y Joe Biden firmó esto, que es un proyecto de petróleo. Y al final la explicación es: bueno, resulta que la gente de Alaska quiere que esto se haga, pero ¿cómo va que...? Sí, porque ellos saben que van a recaudar más por el petróleo, va a ir a este fondo, y ese fondo le va a repartir a ellos. Yo alguna vez a algún inversionista le propuse algo así, en una comuna, y le dije: reparta cierta parte de las utilidades con el patrón de los registros electorales. Y me dijeron: no, pero es que eso es como comprarse a la gente. Es Me como- lo plantearon. es como un cohecho. Claro, es No, como no, un pero- cohecho. Y yo le digo: pero ¿qué mejor? No, o pero sea, que lógico. la gente sepa que va a recibir, y para mí los registros electorales eran lo clave. Porque Claro. la pregunta es, porque si no todos se van a meter. No, pero el registro electoral. Exactamente. Bueno, el registro Y electoral en directo. la comuna. Pero en el fondo, ¿qué necesito yo?
Yo ya no creo, yo creo que para el Congreso va a ser súper fragmentado, podemos conversarlo después, el próximo Congreso, conseguir mayoría es difícil. Va a tener 37 partidos. Exactamente, entonces tú necesitas que la gente diga, yo quiero que Claro. esto se haga, yo quiero. Hacerlos socios, Hacerlo ese es el de concepto. verdad. Hacerlos Y que ganen con eso, sí. Bueno, de hecho, hasta cierto punto, si uno lo piensa, estos fondos de pensiones canadienses, noruegos, es es un lo poco mismo. el esquema, ¿eh? Porque en el fondo Son de pensiones, pero... invierten claro, pero le llega, Y a le veces llega a para la persona. y a veces para proyectos específicos también. ¿no? Claro, estos fondos de pensiones tienen recursos que los invierten en distintos proyectos en sus países y en el mundo, y después la rentabilidad de eso paga mejores pensiones. Mi idea es por registros electorales en comuna. Esa era mi idea. Sí, o por hogares, digamos. Claro, imagínate Hay Dominga. diferentes fórmulas. Dominga. Imagínate, dijera, cuál es la comuna que afecta, registros electorales, la empresa pone, no sé, 10, 20 millones de dólares al año y lo reparte entre los... Sí, inscritos ahora en yo lo registro. planteo a nivel nacional. Sí, sí, no, sí lo entiendo. A nivel nacional. Claro. Porque lo que pasa es que para mí el viento, el viento es una riqueza. Nadie lo ve hoy día, pero el viento es una riqueza. ¿Por qué? Porque la energía eólica más barata del planeta es la energía eólica que tú sacas en la Patagonia. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el viento es de Chile, es de No hay, todos no los hay que chilenos. no hay que decirlo muy fuerte, te pueden poner un royalty al viento, algunos creativos. Es de todos los chilenos. Entonces, en el fondo, el concepto de este fondo es, ok, estas riquezas naturales, ¿son de todos sí o no? Entonces, ya, ok, que sean de todos y que nos llegue. El a fondo, nosotros. le vamos a poner el fondo Chile, ¿ah? El Al fondo fondo Chile. Chile. Oye, ¿y alguna otra idea va a empezar a sacar las amarras de esta telaraña que nos enredó? Bueno, yo creo que ahí va a haber que tomar medidas disruptivas. Hay varias fórmulas. Una fórmula la mencionaste tú, Javier, que es la ley Omnibus. Ah, sí, po. Recuerda que la ley Omnibus es una ley de De mi ley. mi ley, digamos, que Argentina tiene legislaciones distintas, pero yo espero que alguien esté haciendo esto, ¿ah? Que es que allá en Argentina hubo un señor que se llama Federico Sturzenegger, Sturzenegger, sí. que era para otra candidata presidencial, porque él tenía otra candidata presidencial que no era Milei, era Claro. Patricia Bullrich. Él era macrista, yo lo conocí. Él era presidente del Banco Central Pro. con Mauricio Macri y después, básicamente, cuando se provoca la entre primera y segunda vuelta, obviamente él empieza a trabajar con Javier Milei, que lo nombró el ministro, entre comillas, de la motosierra, de la desregulación. Claro. Entonces, este señor, con un equipo chico, 7 personas, 10 personas, Sí. después fue creciendo, Tuviera- pero desde hace 2 años atrás, antes de la elección presidencial, Estudiando la legislación. empezó a Claro. analizar ley por ley todas las leyes vigentes en Argentina, que eran 4.800. Creo que en Chile son 3.600 vigentes en este minuto. Hay miles de leyes, pero vigentes. ¿Ah? Entonces, y empezó a ver las 4.800 leyes de Argentina, cuáles había que derogar y cuáles había que modificar porque Argentina estaba más amarrada que Chile. ¿Ah? Mucho más. Y por muchos Con años. cadena. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer para soltar las cadenas de Argentina? Y bueno, y presentó este proyecto de ley Omnibus, que en el fondo era una suma de muchas cosas, Paquete. un paquete, y bueno, gran parte al final se aprobaron. Parte se aprobó, parte no se aprobó, pero comenzó a soltarse el gigante. Yo creo que en Chile va a tener que hacer algo así. Hay otro ejemplo en el mundo, no solo Milei. Se lo he escuchado a Ignacio Briones, está en el libro también. Por ejemplo, hay un estado de Estados Unidos, Idaho, que tiene lo que se llama disposiciones de extinción. ¿Ah? Que es que todos los años, creo que el 1 de julio, ahí está, no me acuerdo la fecha exacta, creo que el 1 de julio de cada año, todas estas regulaciones quedan fuera. Salvo que el Congreso, como va a llegar el 1 de julio, apruebe aquellas que son más importantes. ¿Ah? Entonces, todos los años hay que revisar todo para dejar lo más importante. Y así va. Tú sabes que Lo que, no se soltando al usa, gigante. lo que no se usa se vota. en el Exactamente. fondo. Ah, Oye, el que le enfermaba esta situación era el presidente Piñera, que siempre rabiaba, me acuerdo mucho con Sebastián Soto, que hoy día es consejero del Consejo de Defensa del Estado y que fue su primer jefe jurídico, ¿no?, durante su primer mandato, y también con Cristian Larroulé, y a mí me tocó después cuando fui ministro de la SECPRE, con la enorme cantidad de leyes que se hacen y reglamentos que después quedan en desuso y nunca se eliminan, siguen vivos, pero o sea, se niegan a morir. Y un buen ejemplo de eso es que la Constitución hoy día tiene una enorme cantidad de artículos que ya no sirven para nada, que son de los procesos constituyentes, y que quedaron ahí, están en la Constitución, pero ya no tienen vigencia, y bueno, ahora hay un proyecto de ley para poder eliminarlo. Y nosotros mandamos un proyecto de ley en el segundo mandato del presidente Piñera para eliminar estas regulaciones en desuso y darle a la Biblioteca del Congreso y al Congreso la obligación de poder revisar toda la legislatura, todas las normas y poder hacer sugerencias y propuestas para simplificar y reducir normas que ya van quedando como telarañas, digamos. Por supuesto, no pasó nada. Claro, porque hay una cosa, que yo esto se lo escuché a Elon Musk para Estados Unidos. Sí. ¿Ah? O sea, Elon Musk está ahí, digamos, decía, oye, Estados Unidos está amarrado. Está bien, pero Estados Unidos es un país desarrollado. ¿Ah? Es un país rico. El drama de Chile es que nosotros amarramos Chile cuando tenemos un ingreso per cápita que ahora un poquito menos del 40% del ingreso per cápita de Estados Unidos. Entonces, ya, un país desarrollado, amarrado, ok, qué lástima.
pero un país de clase media que podría aspirar al desarrollo, que tú, siendo clase media, lo amarraste ahí, el drama es peor, digamos. La trampa a los ingresos medios. Exactamente. La trampa a los ingresos medios. Exactamente. Oye, vamos a ir a una pausa y volvemos después del corte al último bloque con Joaquín Lavín y Chile. Ahora es cuando. Estamos de vuelta en la hora liberal junto a Javier Álvarez y Joaquín Lavín, ingeniero comercial, máster en economía, exalcalde, ex candidato presidencial, ex ministro, comunicador, académico y autor de un libro tremendamente interesante, Chile ahora es cuando, que es el que estamos conversando, y que tiene en la contratapa una afirmación que, fíjate que yo no la había visto así, la había visto como nos puede pasar y tú lo das como un hecho, que es que Chile está en la trampa de los países de ingreso medio. Muchas veces yo he escuchado, podemos caer, es un riesgo, tú lo das como un hecho. Y esa es un poco la pregunta. ¿Estamos ya en el pantano del cual prácticamente nadie logra salir? Sí, o sea, no es que nadie logre salir, pero son, como tú dices, son muy pocos los que han logrado salir. Con sí, menos de 5 dedos se puede contar. sí, o probablemente. 5. Por ahí. Probablemente. En otros tiempos de la historia a lo mejor sí. Pero de hecho Chile salió una vez. En el sentido que Chile durante los años 50, 60, comienzos de los 70, era un país ahí nomás. Pobre. Exactamente. Pobreza, nivel de pobreza 50%. Con muy poco crecimiento. Claro. Y de repente se pegó un salto. Sí. El salto de los 90, los 2000, y fue otro Chile. Pero ahora de nuevo entramos en una En un meseta, valle. en esta telaraña, digamos, de la cual cuesta tanto salir. Estamos nuevamente en la trampa de los países del ingreso medio. Yo creo que ya categóricamente hace unos 10 años, al menos, eso lo dicen todos. De todos los sectores políticos te empiezan a decir eso. O sea, ya saben que... Como que ya no es un riesgo, es una realidad. No, es una realidad. Y, Claro, y- o sea, y cómo salir... 10 años ya es harto, porque siempre se habla como el punto de inflexión el 2014. Claro, que lo que pasa es que, mira, si tú creces al 2% al año, como está Chile, y más o menos esa es la perspectiva, si no se hace algo así más fuerte, crecer al 2% al año, si tú le descuentas el crecimiento de la población, que es bastante bajo, pero igual algo es como crecer per cápita, Casi cero. claro, uno- 1,6. Pero si tú creces 1,6 al año, tú le puedes preguntar a ChatGPT si yo crezco 1,6 al año mi ingreso, ¿en cuánto tiempo yo duplico mi nivel de ingreso? 40 años. Exactamente, entre 40 y 50 años. Y antes 45 cuando años. crecíamos al 7% era cada 10 años. Sí, pues exactamente. Esa es la magia del interés Cada compuesto. 11 o 12 años tú duplicabas tu nivel de vida. Entonces, Chile se pegó a esa duplicada de nivel de vida y de repente se estancó. ¿Y esto a quién afecta más que nada? Bueno, a las nuevas generaciones. Porque tienen un Chile estancado y hablamos de que le costaba más comprar casa, pero también les cuesta más conseguir un buen trabajo, la gente de currículum no es tan fácil. Los chilenos que se van a estudiar afuera dicen, pucha, a lo mejor No, yo voy a escribir el libro. no voy a volver. Yo voy a escribir el libro el Chile que no fue. Porque No, si uno hiciera. Ese es como ni el ese- piso. yo lo como conversaba con Ignacio, a quien estoy reemplazando hoy día. Decía, ¿cómo sería Chile si los últimos días yo hubiéramos crecido al 5? ¿Habría lista de espera? ¿Habría déficit habitacional? No, ¿Habrían problemas educacionales? No, mucho menos. Digo, mucho menos. Entonces cuesta, ese ejercicio es muy entretenido de hacer. Porque ¿qué producto per cápita que tendríamos? ¿Qué carreteras tendríamos? Entonces, esa es la oportunidad que nos estamos perdiendo y en ese sentido tu libro es súper bueno porque abre mucha esperanza de que las cosas están dadas. Nosotros tenemos las cosas para hacerlo. En ese sentido, el libro me parece muy esperanzador. Y que el problema somos nosotros mismos, que no somos capaces de... Es Exacto. como alguien que digo yo que en un hogar pobre o que tiene problemas de dificultades, tiene en su patio un cofre de oro enterrado. Y no se ponen de acuerdo en cómo irá a desenterrar el cofre. No, se agarran a palazos en la cabeza y Se pegan ellos y dicen, Claro. ¿vais tú o voy Y yo? lo tenemos ahí y lo dejamos ahí. Vamos a pedir permiso, tenemos que hablar con quién, no sé, pero el cofre está ahí. Está ahí el cofre Lógico. con oro. Oye, y además se muestra en el libro, pero es la historia de los países. Al final, el sector público y el sector privado. Esto es público-privado. O sea, Lógico. el sector público y el sector privado el que tiene que ir tras una meta común.
no sé, todos los tratados de libre comercio, el Estado el que tiene que firmarlo, qué sé yo, los permisos, o sea, La obra pública, exactamente, la obra pública, la infraestructura, la seguridad. O sea, todo. Entonces tú necesitas un esfuerzo conjunto, público y privado, tras una meta común, y ojalá políticas de Estado. O sea, Bueno, tú hablas en el libro de un nuevo pacto social. sí, Aquí con Ignacio Briones hemos acuñado el concepto de un pacto de desarrollo, pero en el fondo un nuevo proyecto país, básicamente. Y, claro. y eso es algo que es bien claro la necesidad, porque yo me acuerdo, no sé, por los 90 o los 2000, las campañas presidenciales, y tú lo sabes mejor que nadie, eran más bien sobre el cómo, cómo hacerlo, digamos, ¿no? O sea, queremos ir para allá, más o menos estamos todos de acuerdo, y lo vamos a hacer de esta manera o de esta manera, va a haber un poco más de subvención, un poco menos de subvención, un claro. poco más de Estado, un poco menos de Estado, pero, pero énfasis un poquito. pero era como uno diría poco- el perilleo, el fine tuning, ¿no? Y de repente algo pasó, hace unos 10, 15 años atrás, que en vez del cómo nos fuimos por el qué. Si es que no, vamos a ir para Arica, vamos a ir para Punta Arenas, ¿ah? ¿Sabes que no vamos a comer pan, vamos a comer lechugas, digamos? O sea, ya un Claro. cambio brutal de Claro. prioridades, de Mira. ideas compartidas. Y cuando se pierde ese sentido de proyecto común, obviamente la casa se divide y no prevalece. Claro, por eso yo creo que en el fondo este nuevo pacto social básicamente es, primero, el relato compartido. O sea, vamos a crecer, pero vamos a crecer en forma verde, o sea, en forma sostenible, y ustedes, chilenos, van a ser socios de esto. O sea, van a ir en la parada. Y luego hay que hacer un pacto entre las familias y el Estado, digamos. O sea, la familia hay que decirle, oye, ¿saben qué más? Vamos a tener que trabajar más, esforzarnos más y tiene que haber más productividad. O sea, ya, ok, está la ley de 40 horas, están los feriados, pero no me vengan que tiene que haber más feriados. No. ¿Ah? No me vengan que, oye, ahora en vez de 49 horas, 38. No. Tenemos que trabajar más. O sea, no podemos darnos esos lujos. Ustedes tienen que mandar a los niños al colegio. ¿Pero por qué? No, lo que pasa es que en los sectores vulnerables, cuando un niño a los 10, 11 años empieza a ser desertor escolar, el riesgo de ser capturado Por la por delincuencia. el crimen organizado es muy alto. Entonces, es muy importante preocuparse de eso. O vamos a tener que decirle, oye, va a haber que pagar el Transantiago. O sea, aquí va a haber reconocimiento facial, vamos a tener que pasar multas, pero no puede haber un 50% de evasión. No puede ser. O sea, vamos a tener que esforzarnos como familias, pero yo les garantizo que vamos a hacer estos cambios y ustedes van a ser socios en esto. No puede ser ¿Ah? que los Y vamos a funcionarios, crecer y ustedes van a ganar. oye, que los funcionarios públicos tomen licencias para viajar Y los privados también. y los privados No, si también. ¿para qué estamos con cosas? Que si Por eso, esto en se el da fondo a va a, todos que, lados. va a haber que cortarla con todo eso. Claro. ¿Ah? Y esa es como la esencia de este pacto, que además tiene algo muy bonito, que es que decir, vamos a ayudar al mundo a descarbonizarse, a que no se sobrecaliente, todo lo que ustedes conocen. Oye, tu tiempo atrás, cuando sacaste el libro anterior, yo te vi haciendo algunas cosas con personas en términos políticos Con Alberto. distintas, ¿no? Con Particularmente. Alberto Mayor. Con Alberto Mayor. Mayor. Sí, sí, sí. Y yo lo encontré bien notable porque, Yo lo encontré entretenido, porque no además. puede haber un personaje más distinto, digamos, hasta cierto punto uno diría de Joaquín Lavín que Alberto Mayor. Pero la pregunta es si ese ejercicio, que fue un ejercicio muy interesante, es algo que tú lo tengas dentro de tus posibilidades de poder empujarlo. Puede ser una cuestión no necesariamente política, puede ser una cuestión más transversal, con la academia, con sociedad civil, en fin. ¿Hay algo de eso en este libro que tú veas o visualices que pueda ocurrir y que tú obviamente lo puedas Sí, empujar, liderar, sí, no lo sé? obviamente. Yo creo en eso, porque en el fondo, ¿por qué lo hizo con Alberto Mayor? Porque obviamente, como tú dices, o sea, él fue candidato presidencial del Frente Amplio, recordemos Exacto. eso, y yo había sido candidato presidencial de la UDI, entonces dije, bueno, si dos personas que son de allá y de acá, tan distintos, se juntan y hacen algo como común, bueno, eso vale la pena para Chile. Tiene un ¿Ah? valor Porque muy en el fondo grande. esto tiene que ir más allá de un gobierno. Esto de desamarrar Chile, volver a crecer, no lo va a hacer un gobierno en 4 años. Tiene que ser una política de largo plazo A 10 años, que claro. vaya más allá de la alternancia en el poder. O sea que yo sé que gana A o gana B, van a hacer esto. Van Oye, a seguir impulsando y Chile. el presidente Boric creo que hay que también hacer se leyó eso. tu En libro, ese ¿no? sentido, presidente Sí, Boric se- exactamente. Y lo Sí, comentó. lo comentó diciendo que lo había llenado de optimismo, Claro, lo han arretado en el segundo Puede piso ser. probablemente. pero Pero habla bien de que sí, hay habla posibilidades. bien, De que habla hay bien de que hay posibilidades. posibilidades, de que se da cuenta de la riqueza de Chile. Ahora, las amarras siguen ahí. Ese es el punto. Sí. Y hay Y a que tu aceptarla. juicio las amarras en esta administración se han aumentado, se han mantenido o han disminuido? Yo creo que ha habido un aprendizaje, pero obviamente al comienzo se aumentaron. ¿Ah? ¿En qué sentido lo digo? Que, por ejemplo, si tú pones a cargo de firmar tratados de libre comercio a alguien que no le gustan los tratados de libre comercio, ¿ah? O si pones a
a cargo de los salmones o de la pesca a alguien que no le gusta Claro. las grandes empresas pesqueras o los salmones, o pones, digamos, a cargo del servicio de evaluación ambiental a personas que vienen de ONG ambientalistas y que su expertise ha sido Trabar la pelota. trabar proyectos, obviamente que la cosa no va a resultar bien. Ahora, la persona que rechazó esto por los naranjillos, la cambiaron. Claro. La persona que echó abajo el proyecto Paposo, el director claro, del ese Servicio de Paposo. Evaluación Ambiental de Antofagasta. claro, el del Bio Bio de los naranjillos y recuerda que Paposo. un proyecto de, Sí, ahora yo creo- de Colbún muy el importante. de Pump Era un Storage. pump de Pump storage, Storage sí. en Antofagasta, esa persona la cambiaron. Yo- Entonces, yo ha habido sospecho- un aprendizaje, pero Yo- ya yo- queda oye, poco. yo sospecho que ese caso debe haber sido un poco injusto, porque probablemente él era el labón más de y la orden no haber sido de él. Pero No, es muy probable. Claro, pero- Pero por lo menos hay una reacción. Pero ya este gobierno ya se le pasó el momento para poder hacer estas cosas. ya va de salida. ¿Ah? Oye, y un último... Pero es bueno que lo entiendan porque a lo mejor esa persona va a estar en la oposición en un año más. Claro. Y es bueno que entiendan que esto es bueno para Chile, más allá de donde yo No, esté. uno esperaría que el discurso del presidente Boric de los últimos días, ha estado dando varias entrevistas también y todo, es como otro presidente el que partió. Uno Sí. esperaría que esa actitud se mantuviera siendo oposición. Exactamente. ¿No es cierto? Él habla de claro. acuerdo, Claro, él habla de un y- Chile que y- se entiende. Y sin duda él va a ser la figura probablemente más importante de la oposición. Por supuesto que sí. Por tanto, ojalá que pueda ejercer ese liderazgo y mantener el discurso. Ah, Exacto, porque lo que siempre necesitamos es esas políticas. le que se mandamos, mantengan en el- aquí le mandamos mensajes, Que sean de Estado. le hemos mandado mensajes de que el de la reforma del sistema político, que es súper importante, y ahora le estamos mandando el mensaje Oye, que ojalá Oscar- mantenga el Oscar discurso. Landerreche, que está ahora trabajando con Carolina Tobá, dio una entrevista bien polémica, ¿no? Que dijo algo así como, oiga, pues si el presidente Boric lo conocemos hace 15 años, y de los 15, durante 13 años tuvo ideas profundamente equivocadas y contrario a lo que Chile necesita para salir de la telaraña y poder avanzar hacia el desarrollo. Y ya, 2 años sensato nomás, así que hay que esperar un poco, porque 2 años de Pero sensatez son los dos últimos por último. versus 13 de no mucha sensatez. Y sobre ese punto, para ir cerrando, Joaquín, hay un tema que tú lo planteas en el libro también, que es esta ley del péndulo, ¿no? Que parece que Chile está como sometido a una cierta ley del péndulo, y no solo en los últimos años, sino en nuestra historia, ¿no? O sea, nuestra historia fueron largos decenios de gobiernos liberales conservadores, donde iba un lado para otro. Después pasamos a, como le llaman, el estado de compromiso, digamos, y estuvo la izquierda, después hubo gobiernos de derecha, después vino una izquierda de la ADC, digamos, que era una cosa más comunitarista, y después vino ya gobierno de ideas más bien revolucionarias, después nos fuimos para la derecha, después vino la concertación, volvió a gobernar la derecha. Este péndulo como que parece que va y viene, y ahora está bien para la derecha, pareciera. Yo creo que no es que esté para la derecha, sino que las ideas que prevalecen, la derecha tiene más facilidades para poder interpretarlas, ¿no? Para poder asumir esos desafíos que la gente propone. ¿Tú crees que este péndulo es posible volver a estabilizarse como se logró estabilizar a largo tiempo? ¿O ves más bien que los próximos años vamos a estar como un barco a la deriva con el mástil quebrado y sin timón? El pasillo estrecho, como le llamamos. El pasillo estrecho. Bueno, yo creo que el péndulo, como tú dices, ha operado. Más aún, ha oscilado cada vez más ampliamente. Porque nosotros tuvimos una cosa que es curiosa, que es Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera. Eso casi no pasa en otros países, pero tuvimos eso. Bachelet-Piñera, péndulo. Bachelet, Piñera. Más de izquierda después. Sí, después tuvimos Piñera, tuvimos Boric. Claro. Después pasamos un momento, el segundo proceso constitucional, que el Partido Republicano llegó a sacar más de 30%. O sea, de Boric pasó a Kast. Falló ese proceso. El péndulo viene acá. Yo creo que lo más probable, porque obviamente en general la alternancia en el poder va a ser una realidad. Yo creo que lo más probable es que aquí va a haber un gobierno de ideas, por así decirlo, pongan el apellido que quieran, derecha, centro derecha. Entonces, siento que hoy día es más fácil. Casi, Liberales nos gusta a nosotros porque estamos en la hora liberal ahora. Sí, está bien, estamos en la hora liberal, sí, exactamente. Liberales. Siento que es más fácil ganar la elección que gobernar después. Lejos, ¿Ah? absolutamente. Porque gobernar después tú vas a tener un Congreso que lo van a necesitar para hacer todo esto, para desamarrar Chile, lo vas a necesitar. Tienes que armar una mayoría ahí y eso va a ser un puzzle. Porque yo veo hoy día que, no sé, porque hay 5 candidatos presidenciales de derecha o centro derecha que van a estar en la primera vuelta. 5. Quizás 6. Y por la izquierda no menos de 3. Claro, entonces, en el fondo, ¿a qué me refiero a eso? O sea, va a tener Matei, Kass, Kaiser, hay una candidata social cristiana, Francesca Muñoz, está Parisi, ahí hay 5. Claro. Bueno. Y del otro lado vamos a tener probablemente a Toá.
Meo, Sí. Artés va a Sí. estar para variar. Entonces, ¿qué pasa? Que Mundaca dice que es candidato. tú ganaste la elección, ok, y ahora entonces quieres hacer esto. Tú que quieres desamarrar Tiene que Chile. construir mayoría. Pero tienes que construir mayoría en un Congreso que va a ser muy fragmentado. Fraccionado. Porque a lo mejor Parisi no va a ser elegido presidente, pero va a sacar, no sé, 5 diputados, tal sacó más, ¿eh? Después se fueron, pero otra cosa, 5 diputados, o los social cristianos, no sé, 4 diputados, o los partidos republicanos, a lo mejor 20 diputados, Claro. o Chile Vamos, no sé, ¿cuántos diputados? 25, 30, no sé, pero en el fondo tú vas a tener que armar un puzzle, porque además vas a necesitar votos de centro izquierda para Claro. aprobar esto, vas a tener que ir armando un puzzle que no es tan fácil. No, muy difícil. Entonces, yo siento que hoy día una cosa es ganar, pero otra cosa es gobernar. Porque tú puedes ganar y finalmente que no pase nada y Chile siga amarrado. Y no siga hablando mucho, capaz que te llamen. No, si no me van a llevar de ninguna parte, pero hay que opinar e influir para que las Pero cosas libro, resulten bien. este libro está bueno para un ministro de Economía, ¿eh? O sea, Por eso. Oye, nos tenemos que ir. Muestra tu libro de nuevo, Joaquín. Nos despedimos mostrando el libro Chile, ahora es cuando. El recomendado esta semana, nosotros siempre le decimos a nuestros invitados que nos recomienden algún libro, alguna serie, lo que están viendo, leyendo. Estamos recomendando. La recomendación. Sí, aquí viene muy cerca la recomendación, pero Chile, ahora es cuando. Joaquín Lavín, Gracias. muchísimas Muchas gracias, Joaquín, por acompañarnos. Gracias, Javier, nos vemos la próxima semana en la hora liberal. Chao, chao. Hasta luego.